Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. El grupo número 1 del primer semestre de la carrera de Derecho Paralelo B tiene el agrado de presentarles el tema El derecho y la naturaleza del libro La teoría pura del derecho perteneciente a Hans Kelsen. ¿Qué es una teoría pura del derecho? La teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo en general y no de un derecho particular. Es una teoría general del derecho y no una interpretación de tal o cual orden jurídico, nacional o internacional. Quiere mantenerse como teoría y limitarse a conocer única y exclusivamente su objeto. Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse. Es una ciencia del derecho y no una política jurídica. Al calificarse como teoría pura, indica que entiende constituir una ciencia que tenga por único objeto al derecho, e ignore todo lo que no responde estrictamente a su definición. El principio fundamental de su método es eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños. Parece que no podría estar de otra manera. Sin embargo, basta echar una ojeada sobre el desarrollo de la ciencia jurídica tradicional en el curso de los siglos XIX y XX para comprobar hasta qué punto se ha ignorado tal principio metódico. Con una falta total de sentido crítico, la ciencia del derecho se ha ocupado de la psicología y la biología, de la moral y la teología. Puede decirse que hoy por hoy no hay dominio científico en el cual el jurista no se considere autorizado a penetrar. Más aún, estima que su prestigio científico se jerarquiza al tomar en préstamo conocimientos de otras disciplinas. El resultado no puede ser otro que la ruina de la verdadera ciencia jurídica. Ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Las ciencias naturales son el conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar la naturaleza y los fenómenos naturales. En cambio, las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto el estudio del ser humano. Ambas utilizan el método científico y lo que se proponen es ampliar el conocimiento sobre la realidad, la naturaleza y la sociedad. Para poder comprender la realidad social, debes reflexionar sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza. A través del trabajo colectivo, la sociedad se apropia de la naturaleza y la modifica, transformándola en una naturaleza modificada. La imputación y el pensamiento jurídico. La imputación vincula dos conductos humanos, el acto ilícito y la sanción. La ciencia del derecho no pretende dar una explicación casual de las conductas humanas, a las cuales se aplican las normas jurídicas. La imputación en el pensamiento primitivo. La imputación presentada por Kant en la MDS no es una teoría elaborada por él mismo, sino tomó los aportes de otros filósofos que habían trabajado en esta teoría, entre ellos Wolff, para desarrollar su propio sistema. Interpretación social de la naturaleza. La crisis ambiental y su crisis es un problema social y como tales deben ser analizados la relación entre el hombre y la naturaleza. Es una relación patológica que se ha constituido a partir de una escala de valores. Ciencias causales y ciencias normativas. Las ciencias causales causan y aplican el principio de causalidad, causa y efecto. Son tales como la etnología, la psicología y las ciencias normativas estudian la conducta humana en relación con las normas prescritas para desarrollarse. Leyes causales y leyes normativas. Establece la relación entre causa y consecuencia. Se puede decir que entre la imputación y la causalidad existen los términos comunes de causa y efecto, pero ojo, este no se aplica de igual manera, ya que la causalidad establece que si la condición A se manifiesta, existiría una condición B, o existe directamente una condición B, como por ejemplo, si los glaciares se derriten, el nivel del mar subiría. Por otro lado, la imputación se basa en que si A se manifiesta, B se produciría, pero a futuro y como resultado de, como por ejemplo, si un jugador de fútbol hace muchos goles, se convertirá en el goleador del campeonato. Aquí cabe mencionar como el ejemplo de la causalidad del huevo y el pollito, ya que aquí no se aplica acto alguno del ser humano sobre la causa y la consecuencia, por eso se le relaciona directamente con las leyes naturales. Ya, por otro lado, la imputación es totalmente distinta, ya que aquí cabe mencionar
que la mano del ser humano es fundamental para su desarrollo y existencia, como serían las consecuencias morales, jurídicas o religiosas, a diferencia de la causalidad. La causalidad puede tener consecuencias infinitas, pero la imputación solo tiene dos tipos de consecuencias, que serían de gratitud o penitencia. Causalidad e imputación. Nos dice que la diferencia más clara de consecuencias es que la imputación tiene un punto final y cuyas consecuencias pueden ser dos, de gratitud o de penitencia. En cambio, la causalidad no, y cuyas consecuencias pueden ser infinitas. También nos dicen que el objetivo de la imputación es cuando el individuo llega a cometer el acto, ya sea bueno o malo, merezca ser recompensado o sancionado, jamás debe ser separado el acto del individuo quien la comete, ya sea en el momento de la imputación. También el objetivo de la imputación. Aquí nos habla sobre quién ha realizado una acción, sea buena y merezca recompensa o que merezca castigo. Es responsabilidad de la imputación reconocer el hecho como tal y determinar quién ha hecho una buena acción y quién ha realizado una mala. Esclarecer qué acto merece ser recompensado y qué acto merece ser castigado, basándose en las normas morales, religiosas o jurídicas. Libertad e imputación. El ideal de libertad. Bueno, aquí nos dice prácticamente que la libertad del hombre llega por el hecho de formar parte de una sociedad, y hasta se ha tratado de decir, por el hecho de tener libre albedrío, este es libre. Por la falta de sentimiento al principio de causalidad, se puede decir ser responsable de sus actos, pero en realidad no es así. Eh, Aquí viene un contrapunto que nos dice que en la teoría pura del derecho nos manifiesta que el hombre no es libre, sino que a medida de su conducta va tomando esa libertad. No es más que una simple ilusión, ya que nos dice que el ser humano es libre de tomar sus decisiones, pero no se dan cuenta que la normativa de estos actos que se rige en una sociedad se basa en leyes morales, religiosas o jurídicas, que dependiendo del acto y la conducta, sea positivo o negativo, establecidos y basados en estos principios, se imputan si un individuo debe ser recompensado o sancionado, es decir, que no exista libertad como tal, sino como un ideal de la misma. Aplicación de las normas sociales a hechos ajenos a la conducta humana. El acto prescrito. Aquí nos habla sobre el acto prescrito que sanciona o recompensa la acción que se encuentra apegados a las normas sociales, las cuales se manifiestan en un orden prescrito, que esto parcial o totalmente ajeno a las conductas humanas establecidas legalmente, diferentes sanciones, aunque la conducta del imputado haya sido la misma, pero el resultado diferente. Aquí nos referimos prácticamente a que se basa sobre el acto del imputado, del acto directamente de la consecuencia, más no de las intenciones. Un gran ejemplo podría ser eh, un individuo, un ciudadano, va con intenciones de matarle por celos a su novia, a su cónyuge, pero este no la termina matando, sino la deja mal herida, muy, muy, muy mal herida, pero el resultado no es la muerte de esta, sino una gran herida. En el juicio, oh, perdón, sí se podría decir en el juicio, este este sería inculpado de tentativa de asesinato, más no de asesinato, cuando en realidad las intenciones de este eran directamente matarla, quitarle la vida. Intención nula en el momento de la imputación. Es decir, que de la sanción prescrita por la norma jurídica está sancionando el acto ilícito, más no la intención con la cual se haya realizado. Como ya le dijimos en el ejemplo previamente, se sanciona directamente el acto, más no la intención con la que fue hecho. Normas categóricas. La imputación no relaciona la conducta con un acto. La imputación no relaciona un acto prescrito o autorizado con una conducta
que es su condición, pues también puede relacionarlo con un hecho de otra naturaleza si consideramos que las reglas del derecho también son normas. Estamos empleando la palabra norma en un sentido descriptivo y no directamente originario de normar. Objeto de la ciencia con el derecho. La ciencia estudia el derecho en sus dos aspectos, estático y dinámico. Desde un punto de vista estático, el derecho aparece como un orden social, como un sistema de normas que regulan la conducta recíproca de los hombres. Validez de una norma. La validez de una norma positiva no es otra cosa que el modo particular de su existencia. Una norma positiva existe cuando es válida, pero se trata de una existencia especial, a diferencia de la de los hechos naturales, aunque la norma se encuentra en una estrecha relación con tales hechos. El acto y su significación. El acto es un fenómeno exterior, por el contrario su significación no es perceptible por el oído o por la vista, del mismo modo en que se perciben las propiedades de un objeto, su color, su dureza y su peso. El derecho en un sistema de normas. Desde un punto de vista estático, el derecho es un sistema de normas a los cuales los hombres prestan o no conformidad. Al dictar una ley, el Parlamento aplica la Constitución, realiza un acto legislativo conforme a la Constitución, pero el derecho no está constituido por este acto, sino la Constitución y por la ley dictada por el Parlamento. Entre los temas está la norma jurídica y la regla del derecho. Una norma jurídica establece derechos y deberes que deben respetar los individuos de la sociedad, ya que si se incumplen puede suponer la imposición de una sanción. En definitiva, podemos decir que la norma jurídica es el elemento básico del sistema jurídico, pues la norma jurídica trata del debe ser, persiguiendo determinados fines. No solo trata de describir, sino de prescribir la conducta social. Por otra parte, tenemos a la regla del derecho. Las reglas del derecho no son creadas por actos jurídicos, es decir, por individuos que poseen calidad de órganos o de miembros de una comunidad jurídica. Estas son formuladas por juristas deseosos de comprender y de describir el derecho, que empero no actúan en su actividad científica, como órganos o como miembros de una comunidad jurídica que estudian. La regla del derecho es una ley social. Las reglas del derecho son, al igual que las leyes naturales, juicios hipotéticos y por consiguiente no categóricos. Ellos establecen una relación entre condición y una consecuencia. Esto quiere decir, un ejemplo muy claro, que si un individuo comete un robo, debe ser condenado a una pena de prisión. El derecho positivo y derecho natural. El derecho positivo es aquel que los seres humanos aplican para establecer normas de convivencia dentro de una sociedad. Esto quiere decir que el derecho positivo encuentra su fundamento en el derecho natural. Es tipificado y reglamentado según cada sociedad. Por ejemplo, el derecho al esparcimiento o también el derecho a un juicio imparcial. Por otro lado tenemos al derecho natural. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que define dicha existencia de los derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza humana, que estos son anteriores y superiores al derecho positivo. Es decir, que la vida humana, por ejemplo, así como la libertad, son derechos previos y anteriores a cualquier ley positiva, por lo cual dicho derecho positivo debe respetarlos y defenderlos siempre por su condición de derechos fundamentales.